obedecer a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que leímos la semana pasada, es preferido por Dios que holocaustos y sacrificios y cuantas cosas que la gente le quiera dar. En otras palabras, no es solamente conocer la palabra, sino ser hacedores de la palabra. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, la semana pasada estábamos hablando, hermanos, de cómo la gente apta confía en su propio entendimiento, en su propio manera de observar las cosas. Y el apóstol decía, amigos, nosotros nos podemos salvar nosotros solos. Tengan fe y tengan confianza de que el Señor vino a visitarme y dijo que no, ni siquiera un cabello de ustedes va a ser perdido. Todos van a ser salvos, pero vamos a tener que perder la nave. Porque el Señor en ocasiones utiliza ciertas cosas, la calamidad, la prueba, todo lo que es de este mundo, Dios lo está utilizando para su gloria, para que la gente que desea caminar con Él en obediencia, depositen toda su confianza y toda su creencia en el nombre de Jesús. Lo voy a repetir rápidamente lo que damos la semana pasada. Dice, comenzaba a amanecer cuando Pablo los animó a comer. Les dijo, ya van 14 días. ¿Ok? Se aventaron un rato en el bote naufragando. ¿Qué quiero que recuerden ustedes la escritura que hablamos la semana pasada? Porque llegó una nube y no miraban las estrellas, ni el día, ni el sol. Una oscuridad en esa navegación, que todo el mundo está en oscuridad sin saber a dónde va. Se dejaron, ok, pues ya estamos a la deriva de la tormenta que nos lleva donde tenemos que ir. La gente que está en la oscuridad no sabe para dónde va. La gente que Dios sacó de la oscuridad a la luz, saben exactamente a dónde van y cuál es el camino. Entonces aquí dice, ya van 14 días que ustedes están en ayunas y en compás de espera. No han comido nada. Yo les ruego que coman algo para mantenerse sanos. Quiero que sepan que el apóstol está dándole no más alientos o ánimos para el cuerpo, sino para el espíritu. Si no comen del pan de cada día, van a estar débiles, enfermos. Van a estar siguiendo caminando con sus maneras de mirar las cosas a sus propios pasos, en vez de depositar toda la confianza en el nombre de Jesús. Cargas, tormentas, lo que estaban ellos navegando. Pablo dijo, yo aquí estoy con ustedes, chatos. Mas no me ven a mí paniquearme ni nada. Estoy poniendo mi fe en el nombre de Jesús. Déjenos, invito a comer para que estén sanos. Tengan la seguridad de que no van a perder ni un cabello de su cabeza. Cuando la gente deja de ser posesiva, de apuñar la mano, que se quieren defender a trompadas uno con otro, suelta la mano, suelta lo que tú tienes, lo que tú conoces. Lo tienes que dejar ir. Y depositar toda la confianza en el nombre de Jesús. Dice, tengan la confianza que ni siquiera un cabello de su cabeza van a perderse. Dicho esto, Pablo tomó el pan y dio a quien gracias a Dios. Pablo era un predicador igual que yo, tratando de invitar a la gente que comprendan el mensaje de Jesucristo, porque para dar gracias a Dios, lo leí la semana pasada porque la hermana nos recordó que hay que tomar el pan el primer del mes, es la día que fue entregado, él tomó pan y dio gracias a Dios, decretando, hermanos, que tu confianza es en Cristo, no los elementos, no la copita, no, ni siquiera el pan, eso nada que ver, es tu confianza en tu corazón. Este es un prototipo decretando tu fe en Cristo Jesús. Dicho esto, Pablo tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Entonces todos se animaron y también comieron. Los que estábamos en la nave éramos un total de 276 personas. Entonces no era un barco pequeño, ¿eh? Por eso lo nota así el apóstol San Lucas. Ya satisfechos, se le aligeró más la nave y se arrojó el trigo al mar. ¿Y luego cómo van a hacer pan?
ya no tienen trigo. O sea, tienen que depender en la dádiva de Dios. Usando la logística, hermanos, ¿para qué tiraban el trigo? Si todos están en medio mar, lo pueden utilizar para hacer panecillos. No, la enseñanza aquí, hermanos, es que deposite toda su confianza en el Señor Jesús. Y es lo que va a hacer el apóstol San Pablo mediante la guianza del Espíritu de Dios. Entonces, entrando donde quedamos la semana pasada, dice, al llegar el día, hermanos, ¿ok? Ya confesaron, ya comieron del pan, ya recibieron el pan de Cristo. Ya unos creyeron y otros no están creyendo en el mismo barco. Quiero que presten atención a la escritura. Dice, al llegar el día, no reconocieron el lugar, hermanos. Vieron una ensenada que tenía playa y acordaron hacer el intento de anclar allí. Soltaron las anclas y las dejaron en el mar. Soltaron también las amarras del timón. Estos son navegantes profesionales, hermanos. Vos van a ver lo que causa esto cuando avientan las anclas en doble. Les dije yo muchas veces, hermano, cuando están jugando al peleche, van a ver lo que ha pasado ahorita. Fíjense lo que dice aquí, hermano. Dice, soltaron las anclas y las dejaron en el mar, soltaron también las amarras del timón, porque estaban echando varas. Ok, aquí ya sentimos tierra, aquí hay que anclarnos. Ok, va para allá. Dice, izaron al viento la vela de proa y se enfilaron hacia la playa. Okay, voltearon el timón, aventaron la ancla. Lo lógico es irse a donde está la tierra, porque la marea estaba bien fuerte. Va para allá, ¿ok? Como encontraron un lugar de dos corrientes, ya ven el peleche que yo les vengo comentando con casi 2 años. Como aquí está en el mundo y con Cristo. Son las dos corrientes. Como encontraron un lugar de dos corrientes, hicieron encallar la nave allí. La proa quedó inmóvil y enclavada en la arena. Pero la violencia del mar hizo pedazos la popa. Todo el timón y todo ya no pueden usar la nave así. Cuando la gente quiere andar en dos peleches, hay destrucción, hombre. Lo que yo les vengo comunicando como por 4 semanas ya. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos, dice, gloria a Dios. Hizo pedazos la popa, entonces los soldados acordaron matar a los presos. ¿Para qué? Ninguno tratara de fugarse nadando. O sea que la barca ya no sirvió para nada. Después de la tormenta, la gente no quiere comprender, te va a arruinar todo lo que tú te estás anclando cuando estás jugando al peleche o a las dos corrientes. Entonces dice, pero el centurión quería salvar a Pablo. Así que les impidió su intento y ordenó que los que supieran nadar fueran los primeros en echarse al mar para llegar a tierra. Fíjense, acuérdense ustedes que la relación de Pablo con el centurión fue luego al puro entrón. Y el centurión empezó a hacerle caso a la enseñanza de Pablo. Ahora, acuérdense la promesa que le dio a Pablo. El Señor va a ir a Roma. Cuando entremos nosotros a la escritura de los romanos, van a ver que este señor Pablo, ¿desde cuándo quería ir a Roma? Lo vamos a ver en Romanos, pero aquí estamos viendo su viaje y cómo fue a Roma. Cuando entremos un par de semanas al Romanos, van a entender ustedes estas escrituras. Porque el apóstol San Pablo estaba utilizando la enseñanza o el entendimiento o la inteligencia del Espíritu de Dios. No la de él, porque ya se la sabía. Le estaba dando consejos a los que iban bien amigos, no es así, hombre, Él es el Señor, pongan su confianza en Él. Y es lo que dice aquí, hermanos. Entonces dice, fueron los primeros en echarse a la mar para llegar a tierra y que los demás usaran tablas o algunos restos de la nave. Fue así como todos pudimos llegar a tierra y salvarnos. Pablo, el apóstol Lucas está denotando lo que hizo Pablo, lo que pasó en el viaje a Roma, lo que estaban viviendo, cómo el Señor empezó a obrar. Ahora les dijo, ustedes no pueden ser salvados. Ya llegamos a tierra. Porque San Pablo dijo, es necesario que vayamos a una isla. ¿A qué iba a ir a la isla? El Espíritu del Señor está guiando a Pablo, hermanos. Está guiando a los siervos. Le está diciendo, miren,
este camino de destrucción, tenemos que ir a esta isla, a este remoto lugar donde yo les puedo enseñar constantemente el Evangelio, para que pongan toda su confianza en Jesucristo. El Señor Jesús agarraba a sus discípulos y los quería llevar a un lugar remoto, cuando les llevé la semana pasada en la Escritura, para enseñarlos, después de que les debe comer a mucha gente. Tienen que tener un espacio, tú en tu tiempo tan ocupado de tu vivir, dale un espacio a Jesús, a que te enseñe, así no dependas de ninguna persona que te enseñe el Evangelio. Capítulo 28 del 1 al 5 dice así, hermanos, una vez a salvo, que llegaron todos a tierra, una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Allí los habitantes nos trataron con mucha amabilidad. Como estaba lloviendo y hacía mucho frío, nos recibieron a todos con una fogata. ¿Qué hicieron? Pablo, ahí les va, ¿ok? ¿Cuándo, hermano? Fíjense esta escritura, ¿ok? Les dije la tremenda prueba que van a pasar ustedes cuando decidan caminar con el Señor. Lo que va a pasarles, que les va a empezar a quitarle todo lo que no es de Él, para que ustedes sigan depositando toda su confianza en Él. Y ven la bienaventuranza que hay en el caminar con Cristo. Si hay algo, hermanos, que el creyente y la persona que está arrimando la fe no está depositando su confianza en Él, sépanse de antemano que se lo estoy diciendo ahora, que se los va a quitar. No tienen por qué perderlo. No tienen por qué perderlo. Dejen que el Señor sea el Señor de sus vidas, para que mantengan todo lo que tienen. Arrímense a la isla, arrímense al lugar remoto, para que Él les enseñe la palabra. Porque después de que tú empiezas a caminar con Él, el enemigo va a venir a morderte. Ya no va a utilizar tus potestades o tus bienes o tus bancos o lo que sea, va a usar. Va a atentar contra de ti, para que tú reniegues del Señor o de tu fe. Tiene lo que dice aquí, hermanos, el siguiente versículo. Dice, Pablo fue entonces a recoger algunas ramas secas para echarlas al fuego, pero una víbora que huía del calor se le prendió de la mano, hermanos. Fíjense la logística de la gente. Dice, cuando los lugareños vieron que la víbora prendía de su mano, se dijeron unos a otros, con toda seguridad, este hombre es un homicida. ¿Verdad que no estaban equivocados? Pablo venía diciendo todo el camino del libro de Hechos, yo maté a Esteban, hice un montón de cosas contra el camino. No estaban equivocados, usan la logística, de seguro es un homicida. Este hombre es un homicida, pues logró escapar del mar, pero la justicia lo ha alcanzado y no lo dejará vivir. Hermanos, escuchen la bienaventuranza que hay en esto, ¿ok? Pero Pablo se sacudió la víbora y esta cayó en el fuego sin que Pablo sufriera ningún daño. Esta víbora que nos viene atacando, este mentiroso que se llama Satanás, que les dije yo hace 3 semanas, ¿con quién están ustedes peleando? No es contra cuerpo y carne, ni bancos, ni finanzas, ni nada, es contra seres espirituales. En el nombre de Jesús quiere ser victorioso y camina con Jesús. Y la culebra va a ser aventada al fuego. Y no va a sufrir ningún daño. Yo sé lo que les digo, hermanos. Cómo quisiera yo que comprendieran los mensajes del Señor. Miren lo que dice aquí. ¿Por qué me paro yo con esta creencia, con esta fe? En Marcos capítulo 28. No 28, que diga ese capítulo 16, hermanos. Déjenme fijo bien, porque él le puse, todavía tiene la dirección de el 28 de Hechos. Pero en Marcos, hermanos, cuando el Señor estaba por ascender al cielo, ¿ok? Capítulo 16 dice así, versículo 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. Ya Jesús ya venció al enemigo, Jesús ya destruyó las obras de la muerte, Jesús ya resucitó, Jesús ya se le presentó a varias gentes después de resucitado para que la gente depositara toda su creencia a Él, porque antes que Jesús nadie se había resucitado así solo. Y Jesús no regresó a la tumba, como dice el salmista.
Jesús está a la diestra de nuestro Padre. Él no murió. Ok, dice así, hermanos, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, mientras ellos, acuérdense que nomás tiene 11 porque Pablo todavía no era llamado. El 12 era Judas, que se había colgado. Entonces ya más se le apareció a los 11, mientras ellos estaban sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad. Ah, qué hermoso es que el Señor venga, que el Espíritu le traiga convicción, que yo lo que le estoy enseñando y a su corazón les caiga la convicción. Ah, qué grandiosa es la instrucción de Dios. No del predicador, es la palabra del Señor que está trayendo convicción en estos mismos momentos. Uno nomás es el anunciador de las buenas nuevas. Hay que enseñar, hay que reprender y hay que edificar, porque lo que vamos a leer ahorita es la edificación. Fíjense lo que dice aquí, hermano, dice, les reprendió, ¿no? Mientras ellos estaban sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y obstinación, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. No dice que nomás a los de la iglesia, a sus amados. Prediquen el Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces dice aquí, el que crea y sea bautizado. ¿Ok? No lo dije yo, lo dijo la Escritura. El que deja su caminar como Pablo dejó que era sacerdote y se vino a ser predicador. El que deja su tradición, su religión y se pone a caminar con Cristo tiene que ser bautizado. Dice así, mis hermanos, el que crea y sea bautizado se salvará. Pero el que no crea, ¿ok? ¿Será qué? Condenado. No lo digo yo, hermanos. ¿Por qué el afán de predicar el Evangelio en Jesús? Porque esta es la palabra de Cristo. Dice así, hermanos, y estas señales les acompañarán a los que crean. Este es Jesús hablando, ¿ok? En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Cuántos testimonios se les ha dado a ustedes constantemente del obrar del siervo que tiene aquí enfrente presente ustedes el día de ahora? No es yo, es Cristo. Es Cristo el que está obrando en mí. Es Cristo el que sanó a la mujer de la tienda de ahí, de la panadería. Fue Cristo. Y ahora su esposo también camina con Cristo. Y ella sigue en la batalla a pesar de ver la bendición de Dios, hermano. La fui a visitar el otro día y sigue en la batalla. Porque se quiere regresar otra vez al peleche, a su religión. Y el esposo, no, mira, aquí está escrito. Ya vino otra vez el pastor a decirte. Fue sanada de cáncer, hermano. A mí no me... Ismael es mi testigo. Yo no fui a orar por ella, yo fui a comprar chiles y queso. Pero en cuanto entré a la tienda, ¡pum! Como una flecha. Oiga, ella se limpió la cara, estaba llorando y se vio una sonrisa. ¿En qué les puedo? Ya que van a llorar, tenemos carne asada. No, Señor, no que ores por ti, no sé qué está pasando. ¿Quieres que ore por ti? Sí, recibí tu petición. Sí. Y cuando yo puse las manos, el poder del Señor se manifestó. Y esa mujer fue sanada en nombre de Jesús y cáncer. Pero aún así ven la gente, el obrar, la gente no quiere creer. Ahora les comenté la historia del muchacho de Palm Springs. Hermanos, no es uno, es Jesús, es Jesús, es Jesús el que obra en el siervo. Esto lo dijo él, y estas señales las van. Y estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. No dijo en el nombre de Memo, no dijo en el nombre de María, de José y de Pedro y de Pablo y de tanta gente que nosotros fuimos enseñados de. Es en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso, si los quieren embrujar, nada les va a servir. En el nombre de Jesús.
Nada. Hay salvación, hay deliberación de las áreas espirituales, las adiciones, todo lo que Memo era parte de arrebatarlas en el nombre de Jesús. No les hará daño, hermanos. Además pondrán sus manos sobre el enfermo y estos sanarán, hermanos. Es una hermosura el servir al Señor, es una ganancia, es mejor dar que recibir. Punto número 1, es obedeciendo al mandato divino de Dios, es comprender que el que es llamado no se enfoca en las logísticas del mundo, cuales no son servibles en la fe de Dios, sino que solo se enfoca en el gran poder y las promesas de Dios mediante su palabra. Mediante a su palabra, hermanos. No es tanto el obrar que hace Memo, no es tanto el que les enseña Memo, es la fe que tiene Memo en Cristo, la que se le está predicando a ustedes para que ustedes sean poseedores del mismo poder y las mismas bienaventuranzas. Qué feliz esa fe que camina con Cristo. Preocupaciones fuera, enfermedades fuera en el nombre de Jesús. La gente tiene que recibirlo, uno nomás lo decreta. Versículo 6 en el 28 de Hechos, hermanos, dice así: la gente esperaba que Pablo se hinchara o cayera muerto. Es la logística, ¿no? Se le prendió la culebra en la mano, de seguro. No lo quiso el mar, tampoco lo quiere la tierra, porque es homicida, y si era homicida. Pero eso es lo que hizo la gente, la logística de la gente, hermanos. Entonces aquí dice, la gente esperaba que Pablo se hinchara o cayera muerto, pero como después de mucho esperar vieron que no le pasaba nada, cambiaron de parecer, hermanos. Y lo consideraban un Dios. ¿Tú crees que Pablo se va a exaltar a sí mismo cuando él está diciendo todo honor y toda gloria a Jesús? ¿Qué diferencia hay que estos individuos le exalten a Pablo a lo que nosotros fuimos crecidos en exaltando a otras gentes? No hay ninguna diferencia, hermanos. El Evangelio es el Evangelio, todo honor y toda gloria a Jesucristo. ¿Qué es lo que dice aquí, mis hermanos? El siguiente dice, en aquella isla las propiedades eran de un hombre importante. Este se los nombré así porque cuando íbamos a Romanos, lo voy a traer aquí otra vez para que comprendan lo que hizo Pablo con ellos. Se rasgó las garras, le dijo que no les honraran a ellos, sino a Jesús. Fíjense, hermano, lo que dice aquí. En aquellas islas, las propiedades eran de un hombre importante llamado Publio, quien nos recibió y amablemente nos hospedó durante 3 días. ¿Ok? Y resultó que el padre del Publio estaba enfermo, tenía fiebre y disentería. ¿Ok? Estaba embrujado, según ellos. Y estaba en la cama, pero Pablo fue a verlo y luego de orar por él, le impuso las manos y lo sanó. No quiero que malinterpreten la escritura, por eso dije ahorita, Pablo, todo no es toda gloria. Él está confiando en lo que le dice en Marcos, y esto le va a acompañar a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús. Uno nomás es el que da, el que está, el depósito, el vaso. Lo maravilloso, las grandes obras vienen en el nombre de Jesús. Dice así, mis hermanos, dice, cuando se supo lo que Pablo había hecho, otros de la isla con distintas enfermedades vinieron a él y también fueron sanados. Así como les predicó a los que estaban en el barco, te aseguro que sí les predicó a los enfermos, hermano. La única vez que tú puedes ser sanado es que recibas el don principal de Dios. Y que ya después no jueguen jugando al peleche, porque hay calamidad, hombre. Hay prueba, hay pérdida. En agradecimiento nos trataron con mucha amabilidad y cuando zarpamos nos llenaron de todas las provisiones necesarias, hermanos. Tiraron todo el trigo, tiraron todo lo que ellos dependían de para que la gente depositara su fe en el nombre de Jesús. Ahora, los marineros y los centuriones, toda la gente que miró a obrar, ustedes pónganse en su lugar de ellos, hermanos. Si hay un monigote loco como yo confesando la fe en Cristo y miran este tipo de obrar, ¿verdad que no hay que ser tan inteligentes ni tan sabios teológicamente para comprender que la salvación es en Cristo? Solamente en Él es la salvación. En los demás no hay. Versículo
11 al 16 dice, después de haber estado 3 meses, hermanos, en la isla, nos hicimos a la mar en una nave Alejandría que había pasado el invierno allí. Tuvieron que esperar porque la nave que traían se les destruyó. 3 meses para que llegara otra persona, otro barco romano. Él estuvo ahí con gran amabilidad, fueron recibidos, se las atendieron con todo y todo fue proveído para ellos. Ahora llegaron a esta isla, ¿verdad? Por 3 meses, después de haber estado 3 meses en la isla, nos hicimos a la mar en una nave alejandrina que había pasado el invierno allí y que tenía por insignia a los dioses Castor y Pollux. Qué importante, hermanos. Ahí van otra vez al timón, a la gente que está confiando en otro Dios que no es Dios. ¿Qué crees que va a hacer Pablo allí? Lo mismo que hizo la otra vez. Dice, llegamos a Siracusa y allí nos quedamos 3 días. Luego seguimos la costa y llegamos a Regio. Un día después tuvimos viento del sur y al segundo día llegamos a Puteoli. Ya fueron hasta España, ¿ok? Hasta Europa. Donde hallamos algunos hermanos, los cuales nos pidieron quedarnos con ellos 7 días. Luego fuimos a Roma. ¿Ok? Ahí está. Esta fue la trayectoria de Pablo yendo hacia Roma, para que comprendan quién fue el que fue a Roma. Donde hallamos algunos hermanos, los cuales nos pidieron quedarnos con ellos 7 días, luego fuimos a Roma. Cuando los hermanos supieron que nosotros salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, al verlos, Pablo dio gracias a Dios y recuperó el ánimo, hermano. Miró unos paisanos, se recuperó el ánimo. Van a Roma, a un pueblo de puro güerito, de ojos de color. Mira este morito, y viene a traer una prédica, viene haciendo una revolución, depositando una fe, un depósito espiritual en toda la gente que lo está escuchando. Ahora llegó a la madre, donde hay un montón de dioses, Polos y un montón de dioses. Gloria a Dios por su palabra de Jesús, hermano. ¿Qué es lo que enseña? Miren lo que dice aquí, hermano, dice. Al llegar a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte, bajo vigilancia de un soldado. Ustedes dirán, pues qué buena onda de Pablo, ¿por qué no se llevó a los demás presos? Hermanos, lean el Evangelio. Pablo dijo, aunque estés preso, eres libre. No importa que estén presos, sigan alabando al Señor. Ya fueron liberados. Esas condenas que están aquí en esta tierra, te las tienes que pagar, porque hiciste algún mal. A él estaba llamado del Señor. A eso va a ir, a hablarle a los reyes de Roma, al César. ¿Ok? Entonces, eso que quiero que mantengan en mente, porque es bien importante, hermanos, comprender que el que es llamado no es injusto. Ama la justicia de Dios antes de amarse a sí mismo. Obedeciendo el mandato divino de Dios, punto número 2, es comprender que el que es llamado se mantiene firme en lo que está escrito y no en las fábulas inventadas por los hombres, sin juzgarles, pero demostrando a que todos se enfoquen en las santas escrituras y su contexto. Tengo como casi 2 meses diciendo, yo no condeno a ninguna otra religión. Yo quiero que vengan y se enfoquen en lo que está escrito, lo que está escrito en contexto. Sin adherirle, ni quitarle, ni lo que me dijo tal y tal y tal y tal. Si no quieren ser aventados como las olas en el mar con diferentes doctrinas, métanse a leer la Biblia. Para que comprendan el Evangelio. Lo voy a llevar rápidamente al capítulo 2 de Proverbios. ¿Ok? No lo tenían en mente, hermanos. Yo soy mi testigo. Pero esta mañana lo estuve leyendo y fíjense el consejo de Salomón en el capítulo 2 de Proverbios a todo aquel que le falta sabiduría o algo, ¿ok? Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, sin inclinarte tu corazón a la prudencia, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia
dieres tu voz, si como, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Si con todo tus agallas, con todo lo que estás haciendo, de ser una persona de religión o de denominación, si buscar la sabiduría de la palabra de Dios, entonces entenderías el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y hallarás el conocimiento de Dios, hermano. Este es el versículo 3, versículo 2, 3 que diga, no le cambié porque esto lo leí en la mañana, hermano. Quiero que lo escuchen. Dice, hijo mío, hermanos, es lo que está haciendo el rey Salomón a la gente que está escuchando los proverbios. Dice, hijo mío, si recibieras mis palabras. Él es un orador en el nombre de Jesús. Y quiero que sepan que Salomón hizo un montón de maldades, de iniquidades, pero comprendía el temor del Señor, al igual que su papá, David. Dice, dice, hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, no que te los sepas de agüita, sino que los guardes, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia, dieras tu voz, si como a la plata le buscares y le escudriñares como a tesoros, entonces, versículo 5, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Lo que yo les vengo enseñando ya casi por 3 semanas frente a ustedes, hermanos, que tienen ustedes en negocios, si comprendieran que lo que yo estoy compartiendo no es mi inteligencia en la que recibí del Señor. Dice aquí, mis hermanos, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda la verdad del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Qué predicaba Pablo? La justicia, ¿verdad? La resurrección de los muertos, o sea, el juicio final y el control propio. Y cuando la gente no le predica esto, dice, no, pues tú estás bien loco, ¿quién puede ser salvo así? Pero si buscaran como buscan todos los tesoros de este planeta, que van a amontonarse a nada, entenderían el temor a Jehová y Él les daría la sabiduría de Dios. Si siguieran buscando como igual de loco mi hermano Memo, de que todo el tiempo está tabletándose en la Biblia, ¿para qué propósito? ¿Para demostrar que él sabe la Biblia? No, hermanos, para compartir vida con ustedes. Fe, firmeza no en las cosas de los hombres, pero en las cosas de Cristo. Ahora sí, hermanos, les voy a llevar a Romanos rápidamente, capítulo 15, para cerrar, ¿ok? Entonces me está pasando el tiempo. Capítulo 15, del 1 al 6. Acuérdense que él fue a Roma. Y aquí en el capítulo 15, hermanos, en Romanos, él empieza a decretar por qué quería ir a Roma. ¿Por qué me estoy enfocando mucho en esto, hermanos? Porque yo quiero que comprendan el Evangelio, lo que está escrito. Yo sé lo que me enseñaron a mí donde yo salí. Y no estoy renegando, hermanos, de donde yo salí. Ellos hicieron su obrar a la mejor disposición que ellos les dijeron. Pero cuando yo me comencé a escudriñar la palabra del Señor, empecé a buscar la sabiduría de Dios, me dijo el Señor, todo lo que aprendí que fue bueno, ahora me conoces. Ahora más que me conoces, eres conocido por mí. Tienes la certeza de que soy tu Padre. Ya no ocupas a ningún otro padre en el planeta más que a mí. Que venga y te enseñe la palabra de Dios. Es lo que dijo el Señor, hermano, lo que me dijo a mí mi Padre Dios. Porque en la actitud yo comprendí que no, a nadie le tienes que nombrarle Padre excepto a Él que está en el cielo. Y a nadie le llames maestro excepto a Jesús. Él es mi maestro. Yo no lo recibí de ningún hombre. Yo empecé a preguntarle al Espíritu, enséñame las Santas Escrituras. Porque era bien incrédulo, hermano.
Al mirar la resurrección, al mirar el poder de Dios, aún así me entraba la duda. Lo que hace el enemigo. ¿Cuántas veces no se me prendió la mano la víbora? Muchas veces se fue arrojada al fuego en el nombre de Jesús. Y voy a seguir caminando hasta el último respirar de mi vida. Les dije hace 2 o 3 meses a ustedes, a mí el Señor me hizo nuevo. Gloria a Dios, a su nombre. Me dio otra oportunidad de decretar las buenas nuevas a todos ustedes y a todo aquel que quiera escucharlas. A los que no quieran escucharlas, Dios los bendiga por igual y tenga misericordia de ellos. Tiene lo que dice aquí en Romanos, hermanos, capítulo 15, 1 al 6, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Qué les dio de comer Pablo en el bote? Porque estaban débiles, ¿ah? Porque 14 no habían comido. Fíjense, hermano, lo que dice aquí. En vez de hacer lo que nos agrada. ¿Ya ven, hermanos? Porque soy bien persistente con ustedes a enseñarles la palabra. Fíjense, cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno, con el fin de edificarlos. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Fíjate el corazón de Pablo, hermano. Cuando la gente no quiere recibir el mensaje, cuando se burlan de mí, no me están rechazando a mí, ni están burlando de mí, se están burlando de Jesús. Dice aquí, hermanos, las cosas que se escribieron antes, ¿ok? Lo que le dicen en Proverbios, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras, hermanos. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. Que así como Él comprendió su sufrimiento, que así como Él estaban burlando de Él, que comprendan a Jesús, que Él no juzgó a nadie, sino se entregó por todos, por ti y por mí. A la misma vez que seas con esa misma paciencia y con esa misma consolación de edificar al creyente, al que está escuchando el Evangelio. No decirle, yo soy católico, yo soy apostólico, yo soy cristiano, todo eso es del diablo. Nada que ver con Jesús. Un cuerpo dividido, dijo el fundador de esta nación, una nación dividida no se mantendrá. Un hogar, un corazón dividido, una persona que está jugando al peleche, no se va a mantener, hermanos. Dice aquí, para que todos juntos y a una sola voz. ¿Ven por qué les quiero enseñar que se prometan a la palabra? Para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Fíjense la hermosura de un consejo de un siervo bien fiel al Evangelio de Cristo. Dice, por tanto, recíbanse unos a otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos, o que de los sacerdotes, para mostrar la verdad de Dios, los que le leíste en Proverbios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados, la consolación que hay en las escrituras del Viejo Testamento. Y ahora que los que no son judíos, hermanos, y para que los que no son judíos glorifiquen a Dios por su misericordia. Esta carta es a los romanos que no eran judíos. Como lo rechazaron, lo rechazando a él y se burlaban de él. Fíjense, hermano, lo que dice aquí, dice, gloria a Dios, dice, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre las naciones y cantaré salmos a tu nombre. Y en otra parte dice, alégrense naciones con su pueblo. Y también dice, alaben al Señor todas las naciones. Es en los salmos, ¿ok? Dice, y exáltenlo todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, se alzará la raíz de Yesé, se levantará a gobernar a las naciones, las cuales pondrá en él su esperanza. En él, en el nombre de Jesús. Esto escrito anteriormente nos dieron para que nosotros seamos edificados.
y seamos recibidores de las promesas. Dice que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién te enseña? Váyanse a San Juan y van a aprender que el Espíritu Santo va a enseñar a toda verdad y a toda vida. Que no dependan de Memo, que no dependan de ningún otro hombre, que dependan de la enseñanza del Maestro, que no nos dejó como huérfanos, sino mandó al Espíritu Santo para que nos lleve a toda verdad y a toda vida. No a fábulas, no a logísticas, no a lo que ya sabemos de agüita en este vivir, sino a la grandeza de Dios, a la reverencia de Dios, a la esperanza en Dios. Él no te va a dar piedras cuando le pidas pan, Él no te va a dar una víbora cuando le pidas un pescado. Él te va a proveer. Dice aquí, estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad y de todo conocimiento, de la manera que puedan amonestarse unos a otros. Pero les he escrito con toda franqueza, como para hacerles recordar por la gracia que Dios me ha dado. ¿Para qué? Para ser ministro de Jesucristo a los judíos y ministrar el Evangelio de Dios, para que ellos sean una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no me atrevería a contar sino lo que la palabra y obra Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los judíos. Pues no voy a predicar más para allá, ni voy a echar más fábulas, sino exactamente lo que hizo Dios conmigo. En mi camarada, y ustedes son testigos de eso. Y lo que me está bendiciendo constantemente, mi Padre me dijo, yo soy tu Padre, ponte toda tu confianza en mí y vas a estar bienaventurado. Yo le dije, Señor, todo es tuyo, mi esposa, mis hijas, todo, ¿quién lo vas a quitar? ¿Quién soy yo para decirte que no? Y me dejó a mi esposa, y me dejó a mi hija. Hermanos, si me está bendiciendo más no poder, con un montón de pruebas, yo soy lo que les digo, yo soy el único que traigo el morral, pero no reniego de mi Cristo. Él tiene mi potestad, hermanos, Él tiene mi respaldo. Dice aquí, dice hermanos, dice, porque no me atrevería a contar sino lo que de palabra y de obra Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los judíos, y esto mediante poderosas señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó, todo ha llegado, a todos he llenado del Evangelio de Cristo. Yo he sido fiel al llamado, que todas las obras que hice yo, no lo hice yo, lo hizo Jesús en mí. Es lo que está haciendo Pablo. Pues cuando los llevo en un futuro a la escritura donde él se rasgó las ropas, bueno, que le quieran poner en un pedestal como Dios, para que comprendan, hermanos. Porque esta es la carta de que, por qué quería a Roma. Había un montón de idolatría entre los creyentes. Dice, hermanos, dice aquí, fue así como me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado. Dice ahí. ¿Quién fue a Roma? Lo están viendo por sus propios ojos, hermanos. ¿Quién nos enseñaron a nosotros? Bien, hermanos, lo que dice aquí, dice, fue así como me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Por eso quería ir a Roma, lo vamos a leer ahorita, hermanos, van a ver. Sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado cerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esto, muchas veces no me ha sido posible ir a visitarlos. Esta es la carta a los romanos, ¿ok? Pero como no me queda más tarea pendiente en estas regiones, y como desde hace muchos años deseo ir a verlos, iré a visitarlos ahora que vaya a España.
Él andaba predicando en toda la región de Jerusalén y fueron llenados de Cristo, pero su mente era ir a donde no habían ido nadie aún del Evangelio de Jesús. Si no quise aquí, hermano, cuando vaya para España, porque dijo, hacer apelo a César va a decir. Tuvieron que ir a España. Las primeras islas que mencionó en Malta y todo eso, es en España, mis hermanos. Continente español. Iba a Roma, llegó a Peutoli, se fue a Roma. Miren lo que dice la Escritura, mis hermanos, dice, pero como no me queda más tarea, ¿ok? Iré a visitar cuando vaya a España. Espero verlos cuando pase por allá y que me ayuden a continuar con mi viaje luego de haber disfrutado de su compañía. Porque que ahí falleció, ¿ok? Van a verlos ahorita. Pero ahora voy a Jerusalén para servir a los santos. Se regresa al capítulo 14 de Hechos, porque le dieron después que los escogieron para que me dieran una ayuda. Si quieren el dato, hermanos, lo que es el contexto. Dice, pero ahora voy para Jerusalén para servir a los santos. Macedonia y Acaya tuvieron el bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció que era lo correcto y se sienten en deuda con ellos, porque si los que no son judíos han sido hechos partícipes de las bendiciones espirituales, deben también compartir de las bendiciones materiales. Así que, cuando esto hayan concluido y yo les haya entregado estos frutos, pasaré a visitarlos en camino a España. Tengo que ir primero para acá. Él mandó la carta a los romanos que lo esperaran. Y de la manera que fue en Romanos, fue en un bote romano donde naufragaron. Pero después sí, se llegó. Van a verlo ahorita, mis hermanos. O ya lo vieron ahorita más bien. Dice, y sé que cuando los visite, llegaré con la abundante bendición del Evangelio de Cristo, hermano. Sé que cuando vaya, llevo un propósito. Voy a ir a entregar mi vida por ustedes. Dice, pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden con sus oraciones a Dios por mí, para que sea yo librado de los rebeldes que están en Judea. ¿Se acuerdan cómo le dijo el profeta? Te van a amarrar, chato. Te van a entregar a los romanos. Fíjense, hermanos, oren conmigo para el cambio de los rebeldes de Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea agradable, para que por la voluntad de Dios llegue a ustedes gozoso y pueda descansar entre ustedes. Cuando leamos el capítulo romano, no me malinterpreten, yo daría mi propia vida, mi propia salvación para que los israelitas sean salvos. Pero me voy para allá porque acá no me recibieron. Él era obediente al mandato de Dios. Él quería predicar a sus hermanos, a sus familiares. Le dijo, Señor, ya los predicantes, ok, ahora sí como predicantes en Jerusalén, te me vas para Roma, chato. Y para Roma se fue. Y allá fue donde descansó. Que el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Los llevé aquí, hermano, que vamos a entrar al 28. Vamos a terminar el 28 del libro de los Hechos y vamos a entrar a Romanos, no el domingo que viene para que se entra, para que comprendan el Evangelio, que comprendan las Escrituras. Porque soy yo bien meticuloso en enseñarles libro por libro y versículo por versículo, para que la sabiduría de Dios caiga sobre nosotros. Porque entre más escudriñen la palabra, más necesidad tenemos de un Salvador. Más necesidad, entre más sepas de la palabra de Dios, más ocupas de Cristo. Y toda tu potencial, toda tu fe y toda tu confianza, se la empiezas a poner más a Él y a Él constantemente. Y tú empiezas a hacerte menos en la presencia de Él. Y toda la gloria y todo el honor se lo das a Cristo. Obedeciendo el mandato divino de Dios es comprender que el que es llamado enseña solo lo que está escrito en las Santas Escrituras y su contexto para convencer a todo el rebelde y a todos los oyentes de la palabra de Jesucristo que pongan sus potestades en el nombre de Jesús, glorificándole en todo y dándole toda la gloria solo a Él, hermano. Por eso yo les enseño de esta manera. Solamente a Él sea la gloria. Dios, Jesús, es una persona. No alabamos a tres, alabamos a Elohim. Dios es uno. Elohai, Elohim. Hatá, Adonai. Hasta el Dios que yo sirvo. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios de todas las naciones.
al que le leí ahorita en Salmos y en Proverbios. Y voy a decretar sus obras y sus maravillas que está haciendo en mí para servir de ejemplo a muchos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu prédica, Padre, por seguirnos alientando a seguir caminando contigo, Señor. Y oro en el nombre de Jesús que así como tú depositas tu poder y tu deseo, Señor, de que te busquemos y que lo estás decretando en tu palabra, Padre, que tú prendas y levantes ese deseo en cada uno de nosotros para seguir meditando y guardando tus palabras dentro de nosotros, Señor. Ponerlas bien cerquitas en tu corazón y en los momentos de pruebas y de necesidad, Padre, que clamemos a ti. Porque tu palabra dice que cuando el santo aclama, Él nos escucha y está atento a nuestras oraciones. Te damos gracias, Padre, por esas promesas, por esas enseñanzas. Oramos para que sigas manifestando tu poder sobre nosotros. Y aunque nos dejes anonadados, Padre, pero que tú sigas demostrando tu gloria y tu benignidad, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos esto. Amén, amén y amén. Miren lo que les voy a leer ahorita, hermanos. Esta alabanza, esta palabra, todo el judío que la conoce la recita a su manera, en cantito, en alabanza, en meditación, en pensar, en comprender lo que hizo Jesús con nosotros. Amén. Con esto vamos a cerrar antes de cantar la alabanza de cierre. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo, no alcanzaré la letra, la sé casi de ahorita, no quiero decir lo que no es. Dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Es un cantito que hacen los judíos todos los sábados en la sinagoga. Pero como muchos están en rebelión, no están a comprender lo que están diciendo. Que el Señor los bendiga y haga su rostro brillar sobre ustedes y les traiga paz. Con eso cerramos, hermanos, la paz de Dios, no como la que da el hombre. Amén. Gloria a Dios. Ok. Orden.